Buenas tardes a todos. Me complace emplazaros a esta charla. Tenemos por segunda vez a nuestro gran Sergio Alejo como invitado especial. Nos va a dar una lección magistral de Belisario. Lo dejamos tras conseguir su auge desde el Danubio hasta Oriente, en situaciones muy complicadas, y veremos cómo continúan sus andanzas. Así que, si os parece bien, sin mayor espera, vamos a dar paso a nuestro compañero apreciado Sergio Alejo. Vamos a invitarlo por aquí. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Edu? Hola, ¿qué tal, seguidores de la Gloria de Roma? Encantado de estar otra vez en tu canal y nada, pues venimos aquí a hablar del gran Belisario. Hombre, un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo que decir que ayer tuve también el honor de conocerte en persona en nuestro pequeño rincón del Imperio y me lo pasé muy bien romanizando contigo toda la tarde, así que espero que podamos hacer lo mismo con nuestros amigos. Sí, oye, una cosita antes de empezar, pues nada, felicitarte, que ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, así es, sumando inviernos, así que eso es bueno. Muy bien, bueno, si te parece, antes de nada, vamos a comentar la gran novedad editorial de estos días. Todos los que te conocen saben que eres un autor muy prolífico, llevas escritos unos cuantos libros. La trilogía de Valerio, que es memorable, que es una saga de 3 libros de intriga y misterio en guerras cántabras, que esto realmente no lo he leído, pero he leído críticas muy buenas y tengo muchas ganas de que caigan en mis manos. También los 2 libros de los que estamos un poquito hablando, ¿no?, relacionados con Belisario, que son Herederos de Roma y Águilas en África, los tengo aquí a mi lado, firmados por ti, un honor también. Y una trilogía que es trilogía desde hace pocos días, ya que publicas tu 8º libro, ¿verdad? El ¿Sabías qué? Y está ambientado en la antigua Grecia. Así que si quieres comentarnos un poquito sobre ello, el micrófono es tuyo. Sí, este es el tercer libro de una colección, ¿no?, que es una colección de pequeños ensayos sobre curiosidades, temas relacionados con el mundo antiguo. Inicié la colección ¿Sabías qué?, con curiosidades por el mundo antiguo, que era un poco más global, que hablaba del mundo antiguo en general, del mundo romano, del mundo Imperio Romano de Oriente, de la Grecia antigua, del mundo un poco de la parte más oriental, del Próximo Oriente, de otras culturas, ¿no? Luego vi que había tenido buena acogida y decidí publicar el segundo, que era un paseo por la antigua Roma, dedicado exclusivamente a la antigua Roma. Y este es el nuevo, el que has puesto en pantalla, que es un paseo por la antigua Grecia, realmente dedicado, como dice el título, exclusivamente a capítulos, episodios, personajes relevantes del mundo griego, ¿no?, desde la época de la Edad del Bronce, en tiempos de los micénicos y los minoicos, hasta la época helenística con el gran Alejandro y sus sucesores, ¿no? O sea que un pequeño compendio con 15 pequeñas anécdotas, que bueno, que no son libros muy extensos, tampoco son muy caros, o sea que están asequibles y es un poquito una pincelada para que la gente le pique la curiosidad y pueda entrar a aprender un poquito más sobre algún tema que le llame la atención, ¿no? Entonces, son pequeños ensayos que están al alcance de cualquiera, que son fáciles de obtener y que bueno, que te dan un poco, te hacen que te entre la curiosidad para saber un poco más sobre los temas, ¿no? Perfecto. Pues dicho esto, que os animo a todos a que busquéis en vuestras librerías o por internet estos libros. Yo, de hecho, cuando acabemos intentaré publicar un enlace para que lo podáis adquirir si os apetece en mis historias. Pues sin más dilación vamos a entrar al grano, que tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos un Belisario que lo ha pasado muy mal por Oriente, pero ha dado la cara con sus hombres y ya es un general hecho y derecho. Así que, si te parece, repasamos un poquito dónde lo dejamos y vamos directos al tema, ¿te parece?
Sí, 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 a ver, tenemos mucho de lo que hablar, los años pasan volando y nosotros tenemos que ir también rápido, porque queremos llegar a un punto que es importante, que es la Renovatio Imperii, ¿no? Pero para llegar a la Renovatio Imperii, pues hay que explicar los acontecimientos previos que un poco marcarán el devenir y el por qué se generó esta Renovatio Imperii, por qué fue difícil o más difícil de lo que Justiniano preveía, ¿no? Pero recordad dónde dejamos a Belisario, que lo dejamos tras el desastre de Calínico. Y le llamo desastre porque ya lo dijimos en su momento, ¿no? Fue una operación o una batalla a la cual sus propios hombres le empujaron, que él no lo veía muy claro, estaban en territorio persa, estaban persiguiendo a un ejército huidizo que se reforzó, pero ellos no lo sabían, evidentemente. Recordad que el día de Pascua de ese año 530, pues sus hombres se le amotinaron y le dijeron que ya estaban hartos de perseguir al ejército enemigo y que lo que querían era combatir de una vez por todas y vencer a los persas después de haberles dado duro en la batalla de Dara, ¿no? ¿Qué pasó en Calínico? Pues que la cosa se torció. Los gasánidas, que eran los aliados árabes del ejército romano de Oriente, pues se fueron, desertaron, se fueron en plena batalla, dejaron el flanco derecho bastante descubierto. Belisario tuvo que enviar allí a un contingente de jinetes que fue aniquilado totalmente por los inmortales y por la caballería persa, que ya os dije en su día, que en su momento lo hablamos, que era una caballería muy potente, y se vieron obligados a replegarse, bajar de las monturas y formar un cuadro con el Éufrates a sus espaldas, ¿no? Allí resistieron las acometidas continuas del ejército persa y cuando cayó la noche, después de haber resistido, de haber aguantado como auténticos romanos, Belisario lo que hizo fue preparar una evacuación, una operación de evacuación nocturna. Trajo las barcazas desde la otra orilla del Éufrates y evacuó a sus tropas, y cuando los persas se lanzaron a la carga por la mañana, pues no había más que los restos de los cadáveres que quedaban en el campo de batalla, y los romanos ya estaban en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿fue un desastre? Sí. ¿Pudo ser un desastre mucho peor? También. Belisario fue un hombre que ya os dije en su día que era un genio militar, un hombre muy hábil, y allí pues lo volvió a demostrar, ¿no? Pese a la adversidad de haber sido vencido, pues la derrota no fue tan letal como tendría que haber sido en otras circunstancias. Entonces yo pienso que ahí hay que sacarse el sombrero y darse cuenta de que Belisario, que por aquel entonces tendría unos 30 años, pues era un magister militum per orientem, el máximo cargo de los ejércitos de Oriente, pues oye, demostró de nuevo sagacidad y saberse sobreponer a las adversidades, ¿no? Y en este caso la presión de sus propias tropas, ¿no? Que yo pienso que después de cruzar el río todos irían con las orejas gachas como diciendo, perdónanos, Belisario, porque se nos ha ido la pinza. Pues muy bien. Te voy a enseñar alguna imagen también de los soldados de Belisario, porque también es bueno que nos pongamos un poquito en situación, ¿no? Del tipo de tropas que tenía el conde a su cargo. Correcto, estos son los bucellari, ¿no? Los llamados bucellari, que son una especie de caballería pesada, ¿no? Ya los hablamos, los nombramos, nos remitimos al directo primero que hicimos, que lo tendrás tú colgado en el canal, y allí pues hablamos un poquito más sobre el tipo de infantería, de caballería, de tropas que se estilaban en este siglo VI en el bando romano, ¿no? Pues esto son unas fotos para que vosotros las podáis complementar con la explicación que dimos en el último directo, ¿no? No sé si quieres añadir algo sobre esta caballería. No, yo soy todo oídos. La verdad que disfrutando de tu saber, así que nada, no quiero tampoco distraer tu discurso. Bueno, pues por mi parte puedes proseguir. Sí, por mi parte puedes proseguir, Sergio. Lo que pasó luego de Calínico fue que, evidentemente, pues, a Belisario se le exigieron explicaciones, ¿no? Porque las noticias llegan a Constantinopla y Justiniano pues pide explicaciones. Más después de haberle elevado al cargo de Magister Militum per Orientem, después de la victoria de Dara, pues oye, hay que dar explicaciones de qué ha ocurrido en Calínico, ¿no? Obviamente se abrió una investigación. Yo imagino que un hombre con 30 años y con ese cargo tan importante pues suscitaría sus envidias, su rabia, vamos, que había mucha gente que a esa edad no había llegado ni se había pasado por la cabeza ni siquiera llegar al rango que ocupaba, ¿no? Entonces yo pienso que Belisario se granjeó algún que otro enemigo, pero no voluntariamente, sino por sus habilidades. Obviamente, cuando fue convocado a Constantinopla, se dejó la campaña en Persia, él fue convocado a Constantinopla para dar las explicaciones y Justiniano, en septiembre del año 531, pues tuvo que firmar una paz, ¿no? Firmó la llamada paz perpetua con ya el hijo de Cabad I.
Abad I era el gran rey sasánida y le sucedió pues su hijo Cosroes, que era su heredero legítimo, y Justiniano pues se vio forzado a firmar una paz con él. ¿Por qué? Porque él tenía otra cosa en mente. Evidentemente, para tener la posibilidad de expandirse hacia Occidente, para su sueño, el llamado sueño de Justiniano, que yo le llamo siempre así, que es el sueño de la Renovatio Imperii o de la Recuperatio Imperii, era un proyecto a largo plazo que era, más que nada, consistía en la recuperación de las antiguas provincias del Imperio Romano de Occidente y volver a hacer el Imperio Romano como uno y grande, dependiente en este caso de Constantinopla, ¿no? Es un sueño, evidentemente, porque necesitaba recursos, necesitaba tranquilidad y sobre todo necesitaba una paz en la frontera de Oriente con los persas. Y esa paz tenía un precio, y ese precio lo tuvo que pagar. Y el precio no era barato, se lo podía permitir, porque si no, no se hubiese embarcado en la aventura, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvo que apretar las tuercas a su aristocracia, a sus súbditos, y eso pues creó cierto malestar, ¿no? Entonces, en el 531 de septiembre se firma esa paz y Belisario regresa a Constantinopla pues para dar explicaciones sobre lo acontecido en Calínico, ¿no? Él da sus explicaciones y evidentemente todo el mundo las entiende. Explica que ha sido forzado un poco por la situación, que las circunstancias... Yo imagino que no culparía directamente a sus hombres. Él no trataría de escurrir el bulto echando la culpa a sus soldados, ¿no? Pero Justiniano yo sé que lo conocería, estoy convencido de que lo conocía porque eran amigos, sabía qué clase de hombre era y sabía que él no era el responsable directo de aquella derrota y que de esa derrota, posible derrota, pues a lo mejor la cosa no fue tan mala, ¿no? Se consiguió una paz, se firmó una paz que era el objetivo de Justiniano y quizá el emperador pues tenía las vistas ya puestas en otro objetivo que era la parte occidental del imperio, ¿no? Recuperar aquellos reinos, digamos, aquellas provincias que habían sido antaño pertenecientes al Imperio Romano de Occidente, de allí hablo el norte de África, Italia, la Galia, Britania, Hispania... O sea, que como podemos ver en el mapa, ¿no? Aquí vemos, en naranja vemos la parte del Imperio Romano de Oriente en tiempos de Justiniano. Cuando él subió al trono, pues esa era la parte que tenía controlada el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y la parte en amarillo, pues sería la parte de las conquistas que obtuvo él durante su reinado. O sea, imaginaos, ¿no? Veis parte de Italia, casi toda, Córcega y Cerdeña, Sicilia, el norte de África y parte de Hispania, ¿vale? Una parte de Hispania importante, la llamada Spania, que era la Hispania bizantina, ¿no? Que era una parte de la provincia, de la antigua provincia que estaba ocupada en este caso por los visigodos, ¿no? Luego lo haremos, no os preocupéis. Esa es la parte o las conquistas de la Renovatio Imperii. En cualquier caso, en el 531, cuando regresa, pues la cosa se empieza a preparar, él informa a sus oficiales, Belisario, que era exculpado de la responsabilidad del desastre de Calínico, ¿y por qué? Pues porque necesita un hombre de sus cualidades para sus hazañas, ¿no? Para esta nueva aventura destinada a recuperar la antigua gloria, ¿no? Justiniano ve en la Renovatio pues un intento de recuperar no solo el territorio y todo, sino las antiguas tradiciones, ¿no? Era un hombre pues que se había fijado también en los grandes generales, en las grandes tradiciones antiguas. Entonces yo pienso que Belisario era su instrumento, ¿no? Y él sabía que podía contar con uno de los grandes generales. Después de todos los éxitos logrados con 30 años de estar allí, oye, pues si tú le das a un tipo como él un ejército decente y lo envías a recuperarte Italia, Hispania, la Galia, Britania, pues oye, tienes muchas más posibilidades de éxito que si envías a cualquier otro, ¿no? Entonces, si tú lo castigas por lo de Calínico, no lo vas a tener en tu disponibilidad y encima lo vas a enfadar y lo vas a cabrear, ¿no? Entonces, quizá esto tampoco es muy producente, ¿no? No sé qué opinas tú, Edu. Hombre, yo si soy emperador, tengo un hombre como Belisario, que además es joven, lo conozco porque es una persona que ya la tengo vista de cerca, sé cómo funciona. La valía de este hombre no la puedes desperdiciar, es que te hace falta para lo que te viene encima. Así que, Belisario, vamos a Occidente. Sí, nos pregunta Javi que quería preguntar sobre las campañas y los movimientos bizantinos en España. Bueno, eso lo hablaremos más adelante porque no fue Belisario el responsable de las conquistas de esa provincia de Hispania, sino que fueron otros generales.
pero ya lo hablaremos más adelante si tenemos un poquito de tiempo, porque como es Belisario nos saldríamos un poco del guión, pero bueno, lo apuntamos y a ver si podemos hacer en algún programa posterior, después de la campaña vándala, alguna pequeña mención a lo que fue la conquista, porque fue a través de pactos, ¿no? A través de pactos con los visigodos. Ya sabéis que los visigodos eran mucho de reyes que duraban entre una semana y un mes, ¿no? Hubo una cantidad de reyes godos, esa lista de reyes godos, entonces simplemente los bizantinos lo que aprovecharon fue para pactar con ciertos reyes, pues para obtener ciertos territorios para instalarse en parte de la península ibérica, ¿no? Pero como tenían otros frentes abiertos, pues evidentemente la vaca no da para más, ¿no? Entonces hay que ser un poco inteligente y condescendiente con los recursos, ¿no? De todas maneras, antes de empezarse la Renovatio Imperii, pues Justiniano se encontró con otro contratiempo, un contratiempo bastante importante y que casi le cuesta el trono, casi le cuesta la púrpura, ¿no? Imprevisto, además, ¿no? Imprevisto. Nadie podía esperarse algo así, ¿no? Totalmente. Seguramente los que lo fraguaron sí, pero él yo pienso que le pilló totalmente por sorpresa a él, a sus generales, a la corte. Y bueno, si te parece lo detallamos un poquito, no quiero extenderme demasiado porque es un tema importante, pero que puso patas arriba la ciudad de Constantinopla. Como veis en el mapa, pues esta es una fotografía o un dibujo sobre cómo podía ser la Constantinopla del siglo VI. Y veis ese edificio central tan alargado, seguramente sabéis ya lo que es el hipódromo, ¿no? El hipódromo pues era la manera griega de llamarle al circo, ¿no? El circo máximo, donde se hacían las carreras de carros. Que a diferencia de lo que podáis creer, vosotros seguramente os penséis que en la Roma antigua lo más importante, el espectáculo principal, el entretenimiento principal eran las luchas de gladiadores, pues no, estáis muy equivocados. La lucha de gladiadores era un espectáculo secundario. Iba gente, evidentemente, era importante, pero el espectáculo principal, lo que podríamos asimilar al fútbol de hoy en día, sería las carreras de carros, ¿vale? Ese era el pan y circo de verdad, ¿vale? Donde la gente sí que iba allí a desfogarse y una tradición muy antigua, ¿no? Y en tiempos del Imperio Romano de Oriente, las carreras de carros se hacían en los hipódromos, ¿vale? El hipódromo es en griego, ¿no? Entonces, como ya sabéis, en la parte oriental tiene una raíz de origen griego, ¿vale? Entonces, se le llamaba hipódromo al circo, ¿vale? No penséis que el circo era donde estaban los gladiadores, ¿no? Aquello era el anfiteatro, ¿vale? El circo era un estadio donde se hacían las carreras. Podéis aquí tener ejemplos como Ben-Hur, seguramente a todos os viene a la cabeza la película de Ben-Hur, y que por cierto la nueva es bastante mala, pero ya quiero meter la puntilla, pero bueno, no sé qué te parece a ti si la has visto. Pues no la he visto, pero las críticas me han disuadido bastante, así que no sé, buscaré un día que no tenga nada mejor que hacer para verla. Sí que hay alguna escena más espectacular, ¿verdad? Pero lo que es la trama, como el clásico, no hay nada, supongo, ¿no? Correcto. El clásico Ben-Hur, con su batalla bestial, ¿no? De barcos, que fue la primera que hicieron así, ¿no? En el cine. Bueno, es un clásico de cine, un clásico. Sí, pues el circo es el entretenimiento del público y en el circo es donde la gente iba a desfogarse, donde la gente se distraía y donde también podríamos decir que afloraban las pasiones, la mala leche, el enfado y el cabreo, ¿no? Y esto, pues eso fue lo que sucedió en enero del 532, ¿no? Justiniano, pues, asistía a estas carreras, pues porque realmente era... Bueno, pues como existen hoy los presidentes de los gobiernos, el rey aquí en España, que a veces va a la Copa del Rey, todas estas cosas, ¿no? En los eventos deportivos ellos participan y son pues público privilegiado, ¿no? Entonces, en una de estas carreras que se produjeron en enero del 532, pues había varias facciones. Primero vamos a explicar un poco de las facciones. Normalmente, desde tiempos de la antigua Roma, de la Roma de Occidente, ¿no? De la Roma primigenia, pues había 4 facciones, ¿no? 4 facciones que se dividían por colores. Estaban los verdes, los azules, los rojos y los blancos. Había más facciones, pero estas eran las más importantes. Ya os digo que la de los rojos y los blancos eran menos importantes. Secundarias. Sí, correcto. Como equipos de segunda categoría, ¿no? Los de Champions League serían los azules y los verdes, ¿no? El Barça Madrid de la época, ¿no? Sería el duelo por antonomasia, ¿no? Y, o sea, había auténticas batallas campales a la salida de los estadios, a la salida del hipódromo. Había facciones que quedaban antes para Más un Boca River, entonces, ¿no? Sí, más un sí, Boca River. Correcto. De los duros. Había fanatismo, había radicalidad, había
muertos incluso, había apuñalamientos, quiero decir que nada que no hemos cambiado tanto, ¿no? A día de hoy, realmente, si nos paramos a fijar, seguimos siendo romanos en esa esencia, incluso en el espectáculo y en el deporte, ¿no? El entretenimiento de masas, ¿no? Distraer al público, pero la gente se lo toma con mucha pasión. Incluso se sabe que la gente se vestía con los colores de su equipo. O sea, que lo del fenómeno fan de hoy en día, nada que ver o nada nuevo de descubierto, nada nuevo en el horizonte, ¿no? Es una cosa que ya existió en su momento, ¿no? ¿Respondían los colores a algún tipo de ideología, grupo social como artesanos o religioso? Quizás no un poquito, Sí. ¿no? ¿Puede ser? Sí, en este momento ya sí, ¿vale? En este momento tenemos a las dos facciones más importantes, que son las verdes, la verde y la azul, y en este caso la diferenciación principal era la clase social, ¿no? Los azules eran la gente más rica, ¿vale? La aristocracia, y los verdes pues, venían a ser lo que serían los burgueses, los artesanos, comerciantes, gente de posición media, de una clase media, que tenía pues una riqueza ya importante y, bueno, y también lo importante aquí, que va a ser el desencadenante un poco del conflicto, es el tema del aspecto religioso, ¿no? Y es que había dos fes importantes. Dentro del cristianismo, pues ya sabéis que había herejías, hasta el Concilio de Nicea pues había herejías, había religiones oficiales, luego de estas salían el arrianismo que practicaban, por ejemplo, los vándalos o los visigodos, y existía otra corriente que era el monofisismo, ¿vale? El monofisismo eran los verdes. Los verdes se caracterizaban por ser clase media burguesa, y aparte profesaban el monofisismo. Y los azules eran la aristocracia que profesaba la fe oficial del imperio, la ortodoxa, la que profesaba el emperador, ¿vale? Entonces, aquí había dos facciones y os voy a explicar la diferencia para que sepáis qué era el monofisismo y qué era la fe oficial, ¿no? Que era la diferencia que ya veréis que es una tontería muy, muy grande, pero bueno, es una minucia comparado con lo que se llegaba a diferenciar la gente por este pequeño aspecto y los dolores de cabeza que llegó a ocasionar a la fe religiosa del momento, ¿no? O sea, los ortodoxos, la fe oficial del cristianismo, pues decía que las diferencias es que había una dualidad en la figura de Dios, ¿no? Perdón, en la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús pues tenía una dualidad, una divina y una humana, ¿vale? Diferenciaba. Pero no había separación. Estaban juntas, pero no estaban dentro de Jesús, pero no había separación. Había dos dualidades. ¿Y qué pasa? Que el monofisismo, esta herejía, voy a decir, esta vertiente, esta rama paralela a la fe oficial, pues decía que las naturalezas existían, pero que la humana era absorbida por la divina. Y esto es todo. No hay tampoco tanta historia, o sea, que imaginaos, ¿no? Lo que Ni más ni todo menos. esto. Ni más ni menos, ¿no? Parece una cosa que es muy simple, pero cambia todo a nivel de la teología, ¿no? Era una brecha muy grande, ¿no? Entre ambas facciones, por decirlo así. Claro, y luego estaban pues el arrianismo, como comenta aquí un oyente nuestro, los cristianos nestorianos, también había varias herejías, ¿no? Esto en el Concilio de Nicea pues se establecieron cuál era la fe oficial y lo demás se declaró herejía. Entonces, pues evidentemente son pequeñas minucias que al fin y al cabo pues todos vienen a defender lo mismo, ¿no? Luego, de hecho, hubo tantos concilios en Constantinopla que de aquí proviene la expresión debates bizantinos, ¿no? De cuántos concilios se hicieron para ponerse de acuerdo a ver si conseguían la unión teológica de todas las corrientes cristianas. Y costó siglos y hasta llegar al cisma, ¿no? De Oriente. Correcto. Imaginemos que en este momento lo que tú planteabas, ¿no? Todo estaba muy caldeado entre verdes y azules y tenemos aquí una situación bastante crítica. Si a eso le añades la subida de impuestos para pagar la paz perpetua, pues ya lo tienes todo el caldo de cultivo. Y eso fue lo que le pasó a Justiniano, que el día que fue al hipódromo, para no extendernos demasiado, porque si no, ya mira, llevamos casi media hora y estamos todavía al principio de los disturbios de la Nica. Pues empezamos con... estaba Justiniano tan tranquilo en su palco y de repente pues la gente se da la vuelta, pasa de la carrera y los ánimos estaban callados y en vez de animar a tu equipo lo que haces es girarte hacia el palco y empezar a gritar Nika, Nika, Nika. Nika es victoria en griego, ¿vale? Y aquí pues hacemos el símil con la marca Nike. Nike, que no es Nike, es Nike, ¿vale? Nike significa victoria, ¿vale? Y la marca de calzado y de ropa deportiva pues utiliza el Nike de griego. No sé si lo sabíais, pero bueno, viene de aquí, ¿no? Son muy, muy,
muy vistosos, ¿no? Fueron inteligentes al elegir esta marca y tienen un doble sentido. No es que sea Nike ni Nike, es Nike, ¿vale? Entonces, todos verdes, azules, rojos y blancos se dieron la vuelta y empezaron a clamarle al palco Nike, Nike, Nika, Nika, ¿vale? Entonces, estos son los disturbios de la Nika. ¿Por qué son disturbios? Pues porque el pueblo estaba cansado de la presión fiscal, estaba enrabiado con el emperador, pues porque había habido unos conflictos entre verdes y azules, se había ajusticiado algún que otro seguidor, otros se habían escapado de la purga y se habían refugiado en una iglesia. O sea, que hubo una serie de disturbios a nivel facciones que encendieron los ánimos. Si a eso le sumabas toda la presión fiscal necesaria pues para pagar esa paz perpetua, pues, oye, ya tenías el caldo de cultivo perfecto para los disturbios, ¿no? ¿Qué hizo el emperador? Pues el emperador se vio, pues sí, nos dice aquí un oyente que Nike también era la diosa de la victoria, correcto, la diosa griega de la victoria, Nika, ¿vale? Victoria, la victoria, en griego es la Nika, ¿vale? Que es una diosa. Buena apreciación, bien visto. Sí, María, bien. Y también es verdad que el emperador, cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues lo que hizo fue escapar pues como una vil rata, ¿no? Que era el momento, pues se veía la gente que se le echaba encima y no tuvo más opción que huir. ¿Qué pasaba? Que tenía un pasadizo que conectaba directamente desde el palco con el gran palacio imperial, ¿vale? Él se refugió en su palacio, la gente se enfadó todavía más porque encima, en vez de afrontar la crisis, el emperador había huido, ¿no? Vieron como un cobarde, un acto bastante cobarde por parte de Justiniano, quizá no fue consciente en ese momento de lo que acababa de provocar. Y, no tuvo el día. No tuvo el día, no tuvo la visión, nadie le aconsejó sabiamente, quizá Teodora en ese momento se despistó y no le supo decir, oye, marido, quédate aquí y da la cara porque el pueblo te pide una explicación. Bueno, total, que él huyó para refugiarse en su palacio y la gente salió del hipódromo, que por aquel entonces podía albergar entre 30.000 y 40.000 personas, o sea, imagínate la cantidad de público que había dentro del hipódromo, y salieron a la calle y enrabietados y comenzaron a quemar edificios, a destruirlos. Bueno, la gente estaba muy indignada con la actuación de Justiniano y, bueno, y se produjeron pues una semana o semana y pico de disturbios, ¿vale? Entonces, él, encerrado en su palacio, pues a verlas venir e incluso llegó un momento que se planteó la huida al otro lado del Bósforo para reunir el ejército y asaltar la ciudad. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que él se plantease huir, era muy probable que alguien le usurpara el trono. Y es que los candidatos rebeldes, estos azules y verdes, movidos, imagino, por gentes importantes, por gentes influyentes, que eran las que habían encabezado este movimiento, ya tenían un sustituto, ya tenían preparado un candidato para que ocupara el trono, que era Hipacio. Hipacio era sobrino de Anastasio I, ¿vale? Del predecesor de su tío. Sangre azul. Correcto, sí, era un heredero directo del emperador que había estado antes que su tío, que sí que era de sangre azul, ¿no? Realmente su tío, ya dijimos en ese momento, que era el comes excubitores, ¿no? Que era el jefe de la guardia que había aprovechado el momento pues para elevarse al trono y se había iniciado de esta manera la dinastía justinianea, ¿no? Él vio ahí una amenaza y quien lo vio más fue su mujer, Teodora, que le dijo cuando él estaba preparándose, planteándose la opción de huir. Dicen las fuentes que Teodora le dijo que él como emperador pues tendría, o ella preferiría morir y ser amortajada con la púrpura que huir y escapar de aquello, ¿no? Que lo más digno para él era afrontar la situación y si tenía que morir, pues morir, pero siendo el emperador, no como un vil cobarde huyendo al otro lado del Bósforo, ¿no? No sé si esto es verdad, si esto es mentira, si esto nos lo dice Procopio pues para enaltecer un poco el carácter de Teodora o para dejar mal a Justiniano. No lo sabemos. No existe un dato específico que nos pueda decir si esta frase fue pronunciada o no. Como siempre, pues nos lo tenemos que creer y queda más ético en este caso ensalza a Teodora, ¿no? Una figura muy importante que ya sabréis que fue una mujer de mucho carácter, una mujer muy influyente, muy importante y que quizá Justiniano, si no hubiese tenido a esta mujer al lado a su verita, pues no hubiese hecho o no hubiese tomado según qué decisiones importantes a lo largo de su vida. Sin duda, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Pues reunió a su corte, entre ellos pues a Narsés, un personaje muy influyente, un personaje muy importante, un eunuco armenio, que había escalado posiciones dentro de la corte imperial, un eunuco que había sido comprado en un mercado de esclavos, o sea, imagínate, ¿no? Un esclavo que llega a convertirse en liberto, que de liberto llega a ser consejero real del propio emperador y que es un hombre muy influyente, ¿no?
Nos dice aquí un oyente que Procopio de Cesarea tenía una mala imagen de Teodora. Sí que es verdad porque fue el cronista de Belisario y a la parte final de su vida pues parece ser que Procopio pues rompe peras o parte peras con Belisario y publica su historia secreta, su famosa historia secreta, que es como una prensa rosa del momento donde pone a parir al propio Belisario, a Teodora, a Justiniano, bueno, les dice de todo, ¿no? Se produce como un cisma entre ellos. Se queda a gusto, correcto. Entonces sí que Procopio de Cesarea, que había sido el cronista que había relatado las guerras vándalas, las guerras persas, las guerras góticas con Belisario, pues al final Procopio pues les pone todos a todos verdes, ¿no? Yo no tenía nada que perder ya el hombre, dice, voy a decir toda la verdad y todo lo que pienso, ¿no? Entonces pues sí que es verdad que Procopio en un momento dado pues empieza a rajar y a rajar de lo digno de todos, ¿no? A Teodora también la pone a parir, a todo el mundo, ¿no? Se queda a gustito. Bueno, la cuestión es que aconsejado por Narsés, por Teodora, pues Justiniano reúne a sus generales y prepara una operación, ¿vale? Una operación mediada o orquestada por el propio Narsés, en las cuales pues decide reunirse o convoca en el hipódromo a todos los implicados en esto, las facciones del circo, del hipódromo, los convoca allí y, por otro lado, pues urde un plan en el cual Belisario y Mundo, que son dos generales importantes, Mundo era un general de origen bárbaro, ¿vale? Pero que ya estaba romanizado, un elemento bastante importante. Como ya sabéis, los ejércitos romanos de este momento tienen un componente de tropas mercenarias, de foederati, de extranjeros que es muy importante, ¿vale? Los reúne a los dos y les dice, bueno, esto hay que darle un golpe en la mesa duro, esto hay que controlarlo y hay que finalizarlo de una vez por todas, pues porque son muchos días destruyendo la capital, muchos días incendiando la ciudad, muchos desastres y es que hay que dar un golpe contundente. Entonces, en ese momento, perdona que interrumpa, Sergio, si no me equivoco, recuerdo que habían muerto ya en torno a 30.000 personas, puede ser, o algo así, ¿no? Según narran. No. Eso es lo que vendrá ahora, esa es la operación de castigo. Ajá. ¿Vale? Entonces, de momento no hay muertos, evidentemente, porque hay disturbios en las calles, pero no son 30.000 personas de momento. Eso será el resultado de la operación que ha planificado Justiniano junto con Narsés. La cuestión es reunir a todos los implicados, a estas 30.000 personas en el hipódromo, con la excusa de negociar, ¿vale? Negociar, de llegar a un acuerdo, de rebajar impuestos, incluso se hace creer a estos sublevados que el emperador está dispuesto a renunciar y a abdicar para que ocupe el trono hipacio, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Lo que hace es convocar a esta gente, las puertas del circo, del hipódromo, se cierran y dentro entran los ejércitos imperiales, ¿vale? Entra Belisario con Mundo, cierran todas las puertas del hipódromo y no dejan títere con cabeza, ¿vale? Y ahí es donde, de esos 30.000, no dejan ni uno con vida. Esos son los sublevados, ¿vale? Esa es la matanza posterior a los disturbios de la Nicea, ¿vale? Eso es como Justiniano soluciona o arregla los disturbios de la Nicea, ¿vale? Entonces, imagínate, 30.000 personas muertas de una población que por aquel entonces podría rondar en Constantinopla a los 600.000 personas, ¿vale? 600.000 habitantes, 30.000 son ejecutados a sangre fría por tropas imperiales, por soldados profesionales, ¿no? Entonces, aquello sí que es una matanza. Y eso es como se recordará, por eso cuando le llaman Justiniano el Grande le podían haber llamado Justiniano el Carnicero, ¿no? Porque lo que hizo allí fue una matanza, una manera un poco radical. Dejó a algunos con vida, evidentemente dejaría con vida a los que tenían dinero, porque esos eran los que iban a sufragar la reparación de la capital, la restitución de los elementos y de los edificios que se habían quemado y que se habían destruido, porque alguien tenía que seguir pagando, evidentemente, no iba a matar a los que tenían más dinero. Yo supongo que allí mataría a los pobres diablos que se habían unido a la rebelión, un poco pues llevados por la efusividad, ¿no? Pero sí que es verdad que Belisario fue partícipe, Belisario dirigió esa operación junto al general Mundo. Y también eso yo pienso que sería una mancha en el expediente de nuestro querido Belisario, ¿no? Pero ¿qué iba a hacer él si era general y la orden venía del propio emperador? ¿Qué hubieses hecho tú, Edu, si te viene Justiniano y te dice, tú, Edu, que eres mi general predilecto, que has tenido un momento de debilidad donde casi pierdes o donde has perdido en Calínico, si quieres recuperar mi confianza, obedéceme, ¿no? Entonces, Belisario... Eran tiempos duros. Momento, claro. Eran tiempos duros, como para decirle que no al emperador. Era complicado. Correcto. Entonces, lo mismo podías ser tú el siguiente o estar dentro de esas víctimas del hipódromo, ¿no? O sea, que realmente tampoco, yo pienso que no tuvo dónde elegir.
No. La cuestión es que Belisario se formó parte de esa matanza. Los disturbios de la Nika obviamente cesaron. Aquello fue un aviso para navegantes. La gente le quedó clarito el mensaje. 30.000 muertos en una jornada dejaba muy claro cuáles eran las intenciones del emperador, que no iba a dejar pasar ni una. Y con el dinero que les quitó o que les pidió a estos que habían sobrevivido, a los que no exilió y se los sacó de encima, porque también se los sacó de en medio, ¿no? Eso es una maniobra política también aconsejada por Narsés. Por eso digo que Narsés es un personaje muy importante, muy influyente, del cual hablaremos más adelante, porque jugará un papel también relevante en el futuro de esta Renovatio Imperii, de este papel o de este mandato del emperador Justiniano, ¿no? El otro general, ¿no? El otro general grande que ayudó a la reconquista, ¿no? Digámoslo así. Correcto, sí. Narsés jugará un papel determinante luego en la Renovatio Imperii. De momento no, de momento es un eunuco, un consejero, pero tendrá luego la confianza de Justiniano para seguir la Renovatio donde la dejará Belisario, ¿vale? Belisario y Narsés ya os avanzo que no se llevaban bien, ¿eh? Que Belisario no veía a Narsés más que como un eunuco, un oportunista, un hombre inteligente, pero no era un general, ni era un militar, ni era un hombre de carrera en el ejército. Entonces eso, obviamente, pues un militar de carrera pues no le gusta, ¿no? Hay un cierto intrusismo y no lo ve pues con las capacidades. Evidentemente habrá otras circunstancias que harán que Narsés se convierta en grande, y será pues por las facilidades que le pondrá Justiniano, que no se las dará a él, ¿eh? Esto es bastante evidente, pero bueno, de esto ya hablaremos. Con el tema de la Nika solucionado, solucionado, sí, atajado de esta manera tan radical, nos encontramos pues con que Justiniano pues puede volver a retomar sus planes y evidentemente pues el próximo paso es África, ¿no? Es empezar pues con esa Renovatio Imperii que es importante pues porque marcará el devenir de esta segunda parte de su reinado, ¿no? El cisma sería estos disturbios de la Nika y luego volvemos al momento de la conquista, ¿no? Y es que es entonces cuando el plan inicial, porque hay muchos objetivos, realmente ya os hemos dicho, ¿no? Estaba el norte de África, Italia, muchos objetivos de los que recuperar. Y Justiniano decide empezar pues por el norte de África, por el reino vándalo. El reino vándalo, como comprenderéis o como os haremos un poquito de historia para que sepáis de qué va el tema, los vándalos fueron una tribu germana que cruzó el Rin y no sé si fue el Rin o el Danubio en el año 404 o 405, ¿vale? Aprovechando que se había congelado, lo cruzaron en finales de año y cruzaron en la frontera y junto con vándalos, alanos y suevos llegaron hasta la península ibérica, hasta Hispania, ¿vale? Allí se asentaron, estuvieron ocupándola durante un tiempo y en aquel entonces fue el emperador romano de Occidente quien, a través de un foedus, les dio poderes a los visigodos para que fueran a la península ibérica para expulsarlos, ¿vale? Después de esta presión ejercida por los visigodos, el foedus era un tratado especial que se hacía, pues tú luchas por mí y a cambio yo te daré un territorio donde asentarte, ¿vale? Los visigodos en ese momento eran poderosos, era un pueblo germano poderoso y los enviaron a la península con un tratado especial con Roma pues para hacerles el trabajo sucio, ¿no? ¿Qué pasó? Que los vándalos, una de estas tres tribus, se dieron cuenta que la opción de quedarse en España no era la buena, ¿no? Porque ahí están los visigodos que eran más poderosos, que eran más numerosos y que se lo iban a poner bastante complicado. Entonces, ¿qué decidieron? En el año 539, un poquito antes, quizá en el 35, cruzaron el estrecho de Gibraltar, formaron una flota muy importante y al mando de Genserico, un gran rey, el gran rey vándalo, uno de los grandes de entre todos los reyes, ¿no? Creo que a ti te gusta, ¿verdad?, la figura de Genserico, Edu. Lo admiro y también lamento su existencia porque realmente colaboró decisivamente en la caída de Roma, ¿no? Pero para mí fue un rey impresionante. Lo de la batalla de Cabo Bon, de hecho ayer lo comentamos en nuestra conversación. Eso es lo que te iba a decir yo ahora, eso es lo que te iba a poner. Yo no quería profundizar demasiado, sí que quería hacer mención a la batalla del Cabo de Bon, que es una cosa muy importante y que si quieres te insto, porque hoy vamos a nombrar a los vándalos. Te convoco yo a ti esta vez y ¿qué te parecería hacer un directo hablando sobre los vándalos, sobre la conquista del norte de África, sobre la batalla del Cabo de Bon? Más adelante, cuando acabemos la saga de Belisario, es el reto que te insto yo aquí en directo, que no sé si me lo negarás, me lo aceptarás. Imposible decirte que no, Realmente es una historia tremenda la de los vándalos y Genserico en concreto.
me fascina, cómo supo manejar la diplomacia para convencer a un ejército de infinidad de miles de hombres, Oriente y Occidente juntos, para recuperar el norte de África. ¿Cómo se les ingenió para engañar a esta flota, quemarla, gran parte de ella, y rechazar una invasión que parecía condenada al éxito? Y con esta pérdida del grano de África, en pocos años se precipitó la caída de Roma. Para mí fue decisivo, ¿no? Así que, por mi parte, darlo por hecho. Vale, pues esta era una sorpresa que te tenía que preparar, que yo sabía que ibas a aceptar y... Sorprendido. Entonces no vamos a profundizar demasiado en el tema este, sino que vamos a la campaña vándala de los romanos y luego ya, si acaso más adelante, pues nos centramos un poco en Genserico, en todo lo que sucedió. Tienes un poquito de problemas de cobertura, ¿eh? Te recibo mal, sí, no sé si... Puede ser que tengamos un poquito de problemas, sí. Vale. ¿Me puedes ver ahora? ¿Me ves bien? Sí, te veo como borroso. Parece que se ha perdido un poco la señal de audio y de vídeo y se ve un poquito borroso. No sé si el directo, si alguno de nuestros oyentes, videoyentes, nos puede decir si se está recibiendo bien la señal o no, porque como tú eres que transmite el directo... De momento yo te voy siguiendo. Sé que a veces te veo un poco congelado, pero te voy siguiendo. Si te parece, seguimos un poquito a ver qué tal evoluciona. Vale, pues entramos en el meollo de la cuestión, vamos a la campaña de Vándala, dejamos a los vándalos, a la historia de los vándalos aparcada para más adelante y nos dice estudiante de historia, que saludos de aquí, que a Sergio se le escucha bien. Bueno, pues se nos escucha a los dos también, o sea que perfecto. Pues seguimos. En el septiembre del 533, Belisario se convierte en el adalid de esa campaña de Recuperatio Imperi, de Renovatio Imperi, ¿no? Justiniano le da un ejército y una flota y los envía hacia el norte de África, pues aprovechando un poquito las circunstancias, ¿no? Y es que realmente en el norte de África pues se ha hecho con el poder un tal Gelímer, en el reino vándalo, que no era el rey electo, sino que destrona a su primo, que era el rey que había tenido hasta entonces buenas relaciones con Roma. Eso ocurre hacia el año 530, un poquito antes de los disturbios de la Nicea. Y por eso, pues, Justiniano tiene su casus belli, ¿no? Su oportunidad para atacar al reino vándalo, pues alegando un poco que este Gelímer ha roto relaciones con Roma, con Constantinopla, y tiene su excusa para invadir el reino vándalo. En el 533 se embarca el ejército romano y se embarca en podríamos decir, en una operación que podríamos haber valorado a más alta escala, pero es que realmente le da 15.000 hombres. O sea, conquistar el reino vándalo con 15.000 hombres, a mí se me antoja una cosa harto difícil. No sé tú, Edu, ¿qué opinas? 15.000 hombres a Belisario y conquistar un reino entero. Parece cuanto menos atrevido, ¿no? Bueno, si son la élite de la época, la élite de ese siglo, bien preparados, leales y decididos, a lo mejor entendemos algo las cosas, ¿no? Pero realmente a primera vista, a todas luces, escaso. Sí, y además, teniendo en cuenta que los vándalos controlaban también Córcega y Cerdeña, que habían tenido una sublevación en Cerdeña, que estaba el hermano de Gelímer allí intentándola reprimir, por lo tanto, pues aprovechan ese momento los romanos para adentrarse con 15.000 hombres. Quizá fue una pequeña campaña podríamos decir, de prueba, a ver si les iba bien. Belisario, yo imagino que diría, ostras, 15.000 hombres me queda un poco justo, voy a hacer una pequeña incursión a ver qué es lo que me encuentro, a ver cómo responden los vándalos. La cuestión es que se lanzan en masa, ¿vale? Hacen unas operaciones y aquí, si te parece, te voy a leer un texto que he extraído de la página de Roberto Zapata. Roberto Zapata tiene un blog muy interesante que se llama Desde las Blanquernas. Tiene también un artículo que es muy, muy completo me parece que de este artículo es donde hemos sacado los mapas. A mí me está bien nombrarlo, en la página robertozapata.com, que es un crack, que es una eminencia en el mundo bizantino. Y tiene un pequeño trozo que os voy a leer que es extraído de la Guerra Vándala, del Tratado de la Guerra Vándala que escribió Procopio de Cesarea, y nos dice lo siguiente para que os hagáis una idea de lo que iba con Belisario, de lo que se llevó Belisario con él y de la responsabilidad y del poder y del mando que llevaba, ¿no? Nos decía Procopio, literalmente leo, sin embargo, como general, con mando supremo sobre todos, el emperador envió a Belisario, que asumía el mando de las tropas de Oriente por segunda vez. A este lo acompañaba una guardia personal compuesta por un buen número de oficiales y soldados.
hombres experimentados en los peligros que ésta conlleva. El emperador le mandó una serie de indicaciones por escrito, comunicándole que ejecutara todas y cada una de las acciones como mejor le pareciera a él y que sus actos serían tan válidos como si fuese el emperador en persona el que los hubiera llevado a cabo. La carta, en efecto, le confería a él las prerrogativas de un emperador. O sea que confianza extrema. Magister militum per orientem, de nuevo, ¿vale? Se le había retirado el cargo después de Calímaco, pero para emprender esta primera parte de la Renovatio Imperii se le vuelve a entregar el mando supremo, ¿no? Y Procopio lo deja hacer, lo deja constancia, ¿no? Porque con esta carta queda clarísimo que tiene poderes absolutos para emprender esta campaña, ¿vale? Belisario tiene el mando supremo de los ejércitos de Oriente, en este caso representa al imperio en territorio vándalo y en misión oficial y puede hacer lo que le parezca. O sea, que tiene la confianza total y plena. Hombre, después de haber ejecutado a 30.000 personas en el circo en nombre del propio Justiniano, como para no tener confianza, ¿no? Bueno, de todas maneras, la guerra es una campaña complicada, ¿vale? Una campaña... No me quiero entretener porque nos quedan menos de 10 minutos de directo y quiero explicaros rápidamente lo que fue la conquista. Vamos bien. No nos vamos a entretener demasiado en explicar las batallas, ¿no? Lo único que hay que deciros es que la conquista del reino vándalo fue rápida, ¿vale? En pocos meses, no llegó a un año, ¿vale? Los romanos se acabaron imponiendo y se impusieron en dos batallas muy, muy importantes. La batalla de Addecimum, ¿vale? Addecimum, que fue un pequeño encuentro que tuvo una avanzadilla del ejército romano, un ejército de Bucelari, recordad, al mando de Juan el Armenio, que avanzó sorprendiendo a los vándalos, que no se esperaban que el ejército romano fuera tan rápido. Belisario avanzó muy rápido hacia Cartago, desembarcó en Leptis Magna, que estaba a una distancia bastante considerable de la capital, que la capital era Cartago, recordad. Avanzó, sorprendieron a los ejércitos vándalos. El rey Gelímer estaba bastante lejos, estaba en retaguardia, y lo que hizo uno de los hermanos de Gelímer fue salir al encuentro de estas tropas pues, con un contingente procedente de Cartago. El encuentro se produjo casualmente en Addecimum, que fue un valle angosto, un pequeño paso, y los Bucelari pues les dieron pal pelo a los vándalos, ¿vale? Les dieron una buena tunda, ¿vale? Incluso el hermano de Gelímer murió en ese pequeño encuentro, ¿vale? Lo que ya fue un golpe también bastante desastroso. El otro hermano, recordad que estaba en Cerdeña. Las tropas vándalas se retiraron hacia Cartago. Juan el Armenio salió a su persecución, ¿vale? Y envió antes, por eso envió a una pequeña avanzadilla al grueso de ejército donde iba Belisario para avisarle de que tenían el paso franco hacia Cartago, ¿vale? Que las tropas del ejército principal no estaban allí. Sí que es verdad que el ejército de Belisario se encontró con el ejército de Gelímer. Después de una refriega, pues los romanos vencieron, los vándalos se volvieron a retirar hacia el interior de la provincia y el ejército completo avanzó hasta Cartago, se hizo con la capital de una manera bastante sencilla. El contingente o la guarnición vándala que la defendía era numerosa, pero la población que había dentro era todavía muy romana, ¿vale? Esto es importante. El contingente o el aspecto a tener en cuenta de que los propios pobladores o los habitantes de Cartago o de la provincia de África todavía se seguían considerando romanos. Recordad que no han pasado ni 100 años desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Entonces, tanto la población, el grueso de la población de Hispania, de la Galia, de Italia, de Britania, muchos todavía se consideraban romanos, era población romana. Entonces, al ver venir a los romanos de Oriente, pues oye, era como recibir a los salvadores después de haber estado oprimidos durante décadas por un pueblo germano, ¿no? Por una tribu bárbara. Para ellos eso era una salvación. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Tomaron la ciudad con ayuda quizá de los de dentro. La guarnición vándala fue expulsada. Fortificaron la ciudad, reconstruyeron la ciudad, las murallas que habían estado, pues podríamos decir, dejadas de la mano de Dios. Belisario sabía que vendría de nuevo Gelímer a recuperar o a intentar recuperar su capital y se fortificó. Llegó el ejército de Gelímer, se hizo un asedio durante 3 meses, ¿vale? Pero no consiguieron nada. No consiguieron nada. Incluso los vándalos les intentaron cortar el suministro de agua. ¿Qué pasó? Pues que Belisario, pues un poco forzado por la situación, tuvo que salir y plantarles cara, y entonces tuvo lugar la segunda batalla, la batalla decisiva, ¿no? La batalla de Tricamerum. En Tricamerum, a unos 25 kilómetros de distancia de Cartago, pues Belisario desplegó a 8.000 hombres
y 5.000 de los cuales eran jinetes, y se enfrentó a un ejército que rondaría los 15.000, o sea, un ejército casi que le duplicaba, o sea, imaginaos, ¿no? Los vándalos eran muchos más, estaban bien preparados, pero la carga de los Bucelari y de la caballería pesada romana fue tremenda, ¿no? Se llegaron a hacer hasta 3 cargas. Y en la tercera, que fue la que encabezó el mismo Juan el Armenio, este kamikaze que había abierto paso hasta Cartago, destruyeron al ejército, abrieron brecha y el ejército se desmoronó. Los vándalos huyeron, abandonaron su campamento y a partir de aquí pues todo fue caída, ¿no? Fue una caída en picado del control vándalo, los romanos se hicieron con el poder de la provincia, derrotaron al ejército principal, o sea que la victoria fue bastante decisiva, esta de Tricamerum, y bueno, sabemos que el rey Gelímer huyó, se refugió en una fortaleza en las montañas, le siguió Juan el Armenio, al mando de su contingente de caballería, pero Juan el Armenio, pues ese ímpetu pues también le hizo que tuviera un accidente a caballo mientras le perseguía, cayó y su caballo le aplastó. O sea que ese fue el final de Juan el Armenio, bastante triste, deshonroso para un jinete que era uno de los grandes oficiales al mando de la caballería de Bucelari. Sí. ¿Vale? Entonces, en marzo del 534, Gelímer se rindió y, como comprobaréis, desde septiembre del 33 hasta marzo del 34, no han pasado más que 6-7 meses. Eso fue lo que tardó Belisario en conquistar el reino vándalo, con 15.000 hombres. O sea que otra gran gesta de nuestro amigo Belisario. Y bueno, ya explicaremos, yo pienso que es un buen momento para detenernos porque nos acercamos casi a la hora del directo. Y aunque ha sido un poco breve, también os invito a que a los videoyentes que consulten el artículo de Roberto Zapata, llamado Belisario, la gloria de Roma, y allí podréis obtener un poquito más información a fondo. Si no, también os podéis leer Águilas en África, que en mi segundo libro, Águilas en África, explico la campaña de la guerra vándala, ¿vale? O sea, se llama Águilas en África pues porque son las águilas romanas, los estandartes imperiales, los que van a la conquista de esta primera fase de la Renovatio Imperii. Entonces, si os parece, en el siguiente programa retomaremos un poquito el final de la conquista, explicaremos cómo quedó estructurada la provincia, qué fue lo que ocurrió, porque no todo iba a ser glorioso para Belisario, sino que a partir de aquí pues, surgirían ciertas controversias, envidias, que harían que Belisario estuviera en el punto de mira. Pero bueno, de momento dejamos a Belisario en otro momento de gloria, en un momento de éxito y en un momento de grandeza, que es la conquista del reino vándalo y la primera fase con éxito de la Renovatio Imperii. Digna de un triunfo en la capital del imperio, ¿no? Sí, eso llegará a ese momento. Pues muy bien, Sergio, no sé si lo quieres dejar aquí, ¿quieres apostillar alguna cosa más? ¿O lo dejamos aquí en pausa para el siguiente directo? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es un buen momento para dejarlo. Yo creo que ahora, con la conquista del reino vándalo, tenemos un territorio, una provincia, una antigua provincia del Imperio Romano de Occidente recuperada. Tenemos ya una nueva provincia para el Imperio Romano de Oriente. Bueno, tenemos una situación bastante positiva para Justiniano, para Belisario, y yo pienso que es un buen momento para dejarlo y ya lo retomaremos y ya haremos memoria en el siguiente sobre cómo fue todo a partir de aquí, que ahora las cosas quizá cambian un poco, ¿eh? Perfecto, Sergio, pues un placer enorme. Y avanzo ya a los televidentes o instavidentes que hemos hablado antes del directo de hoy con Sergio, y es bastante posible que en 2 semanas exactas tengamos el tercer directo sobre Belisario, así que estad atentos un poquito a las noticias de mi cuenta y de la suya, que ya os iremos avisando, pero seguramente de aquí 2 semanas exactas a la misma hora estaremos con nuestro compañero Sergio para poder seguir viendo y disfrutando de las andanzas de nuestro querido Belisario. Oye, me ha salido una pregunta aquí que me han puesto. Sergio, ¿con cuál te quedas? ¿Con Estilicón o con Belisario? Uf, esa es... Estilicón se merece también un programa, ¿eh? Yo creo, Sergio, que yo me quedaría con Estilicón y tú con Belisario. Es mi impresión. Yo con los dos, pero realmente nos lo repartimos. ¿No? Son dos grandes. Para ti Oriente y para mí Occidente. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, pues lo dicho, un placer. Gracias por estar con nosotros y ya hasta muy pronto, espero.
Un placer, encantado aquí en 2 semanas, si los dioses nos lo permiten y las circunstancias también. Oye, pues ya lanzamos una convocatoria y en 15 días seguimos hablando y lo retomamos desde este punto que hemos dejado tan interesante. Un saludo a todos. Adiós, Sergio. Pues lo dicho, un placer. Si os parece bien, en las próximas horas voy a ir publicando enlaces para que podáis adquirir los libros de Sergio. Al menos 3 de ellos, los 2 que estamos un poquito viendo relacionados con Belisario, que son Herederos de Roma. Se verá un poco regular al revés, pero bueno, luego lo veréis en el enlace de historias. Y Águilas del Imperio, así como el estreno que ha sido estos últimos días de la 8ª novela o libro editado por nuestro compañero Sergio. Así que nada, por mi parte, daros las gracias, pediros disculpas por los inconvenientes tecnológicos que hayan podido surgir y os dejo ya con la música de entrada, que alguien preguntaba por ahí qué era, es Audio Machine, un grupo que bueno, produce música épica, y con la imagen de nuestro querido Mariusz Kozik de Belisario, que es una auténtica pasada. Así que por mi parte, despedirme, que disfrutéis mucho del tema con esta imagen y hasta de aquí a 2 semanas.